El gobierno de las comunidades indígenas y los afrodescendientes. En la actualidad, el Estado colombiano protege y reconoce la diversidad étnica y cultural de la sociedad colombiana, lo que admite la existencia de diversos grupos culturales o etnias entre la población. El gobierno colombiano se ha comprometido a proteger identidades culturales de la población colombiana, para conservar sus formas colectivas de vida, costumbres, lenguas y conocimientos tradicionales. Los principales beneficiarios de estas medidas han sido las comunidades étnicas minoritarias, que son los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes. Las comunidades indígenas. Antes de 1991, los indígenas colombianos no tenían derecho ni autonomía sobre sus tierras, no eran tenidos en cuenta en las votaciones ni en las decisiones del Estado, y vivían alejados de las comunidades urbanas. Las leyes actuales, en cambio, reconocen la existencia de los territorios exclusivos para los indígenas y para las comunidades afrodescendientes. En el caso de las comunidades indígenas, el artículo 329 de la Constitución Política de 1991 reconoce la conformación de las entidades territoriales indígenas, ETI, las cuales deben ser conformadas de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, en la que participan funcionarios del gobierno y miembros de las comunidades indígenas. Estas entidades son administradas por las propias comunidades indígenas y sus integrantes cuentan con los mismos derechos y deberes que el resto de los colombianos. Otra forma de organización territorial indígena son los resguardos, que son territorios colectivos no enajenables, es decir, que no son comercializables para convertirlos en propiedades privadas, con el objetivo de conservar sus tradiciones culturales. En los territorios indígenas, las autoridades son los consejos o los cabildos, los cuales están reglamentados según las costumbres de las propias comunidades. Estos consejos promueven normas con autonomía, las cuales garantizan la convivencia entre habitantes y eligen a sus propios miembros. No obstante, estas normas no deben ir en contravía de los principios y derechos fundamentales que regulan la Constitución y las leyes nacionales. Algunas de sus funciones son defender la propiedad colectiva de los resguardos o las tierras comunitarias, promover el desarrollo de sus comunidades y velar por la protección de los recursos naturales. Autoridades y organizaciones políticas indígenas. En los artículos 171 y 176 de la Constitución de 1991, los pueblos indígenas aseguraron 3 curules en el Congreso, 2 de las cuales se encuentran en el Senado y una en la Cámara de Representantes. Los pueblos indígenas poseen sus propios movimientos y partidos políticos. Entre las organizaciones indígenas con mayor reconocimiento por su participación en la vida política del país se encuentra el movimiento político Autoridades Indígenas de Colombia, que surgió en 1990 al ser convocada la Asamblea Constituyente para dar representación a los pueblos indígenas. Otro movimiento político fue el Movimiento Alternativo Indígena y Social, que surgió de la Organización Nacional Indígena de Colombia. Por su parte, la ONIC es una de las organizaciones indígenas con mayor trayectoria en el país. Se conformó entre los años 1910 y 1946 y surgió debido a las luchas indígenas a nivel nacional, específicamente en los departamentos del Cauca, Huila, Magdalena y Tolima, dirigidas por Manuel Quintín Lama. Otro movimiento emblemático es el Consejo Regional del Cauca, que surgió en 1971 como una organización regional propia de las autoridades de los resguardos indígenas que luchaba por la defensa de la tierra, la cultura y la autonomía de los pueblos en el Cauca. El trabajo político, educativo, cultural y social que ha desarrollado esta organización
ha sido fundamental para que otras organizaciones indígenas en los diferentes departamentos del país se movilicen y luchen por la defensa de sus derechos colectivos y territoriales. Los grupos afrodescendientes. Al igual que los indígenas, los afrodescendientes tienen representación en estamentos políticos nacionales, ya que tienen derecho a 2 curules en la Cámara de Representantes. Por medio de la expedición de la Ley 70 de 1993, se les reconoció la titulación colectiva de tierras y derechos por medio de la figura administrativa denominada Consejo Comunitario de Comunidades Negras. La conformación de los territorios colectivos de las comunidades negras en la región del Pacífico permitió el establecimiento de estas zonas que se extienden por territorios que van desde Tumaco hasta el Golfo de Urabá. Además, los afrodescendientes de la región pacífica se asientan en las ciudades y centros poblados, así como en las riberas de los ríos.